10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 31º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Se trata del maravilloso episodio de Zaqueo, uno de los momentos más emocionantes de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio comienza contándonos que Jesús entra en Jericó y atraviesa la ciudad. No olvidemos que el Señor va camino a Jerusalén, y en este camino a Jerusalén entra en Jericó y pasa por esta la ciudad más antigua del mundo. Y allí en Jericó había un hombre llamado Zaqueo. Volveremos sobre el nombre de este hombre. Y él era argitelones, jefe de los publicanos y rico. La descripción de Zaqueo, que se complementa luego con las características físicas y de exclusión de este hombre, nos encuadra dentro de una visión clara del pecado. Zaqueo es no solo publicano. Recordemos que un publicano de por sí era considerado pecador, porque era un hombre que había traicionado a su pueblo trabajando para una potencia extranjera y porque además eran conocidos por dedicarse a su profesión, entre comillas, siempre con extorsión, con engaño, cobrando mucho más y haciendo sufrir mucho a sus compatriotas. Entonces Zaqueo era no solo publicano, sino jefe de los publicanos, o sea, la crema innata del pecado. Y plusios, rico. Se entiende que aquí la riqueza no es el fruto de la bendición de Dios y del trabajo honesto, sino de su mala vida. Ahora, Jesús va atravesando la ciudad de Jericó y este hombre, Zaqueo, buscaba ver quién era Jesús. Etzetei, se utiliza el verbo tseteo, que significa buscar en el tiempo imperfecto, lo cual quiere decir que era una acción continuada, no fue un ratito que alzó la mirada, sino que realmente estaba, desde que se enteró que Jesús estaba en la ciudad, buscaba el modo de ver quién era Jesús. Idein toniesun tis estin, de ver quién fuese Jesús. Y aquí es interesante porque esta frase la podemos entender como de dos maneras. En una manera obvia y sencillamente literal, buscaba ver quién fuese Jesús, parecería que le interesaba saber cómo, o sea, quién era, ¿no? Verlo, ver cómo era este famoso hombre del que había escuchado tanto. Sin embargo, por la insistencia de Zaqueo en verlo y por los esfuerzos que hace para lograrlo, podemos intuir que la necesidad o el deseo de Zaqueo de ver a Jesús va mucho más allá de la mera curiosidad. Porque deseaba ver quién fuese, el verbo ser, ¿no? El verbo en mí. Probablemente es como un guiño que nos recuerda que Zaqueo, o que nos indica que Zaqueo desea no solamente ver quién es Jesús, verlo un ratito, sino conocerlo, saber cuál es su ser. Pero no podía, uk ediunatu. ¿Por qué no podía? Por la multitud, debido a la muchedumbre, ya que su estatura era pequeña. Era pequeño, micros eliquía de estatura. Entonces, como era pequeñito y mucha gente se agolpaba para ver a Jesús, él no podía. Podemos intuir también detrás de esta frase del Evangelio cómo no podía ver a Jesús por su estatura, pues era más bajo que el promedio, y porque la gente no lo dejaba. Es decir, claro, entre que es pequeño y que todo el mundo lo odiaba, cuando medio trataba de empinarse o acercarse, pues sendos codazos habrá recibido, que no le permitían realmente pues tratar de hacerse camino. Pero él no se resigna, y aquí es donde vemos que realmente el esfuerzo que hace para ver al Señor sobrepasan la simple curiosidad.
En el versículo 4 se nos dice lo siguiente, que él, corriente, o sea, corriendo, prosdamón, el participio, ¿no? Corrientes es una palabra, expresión que no existe en español, pero para entender, mientras corría, se adelanta y sube a un sicomoro para poder verlo, ya que iba a pasar por allí. Y aquí conviene que nos detengamos un momento, porque hemos dicho ya que Zaqueo es de baja estatura. Una baja estatura que se añade, digamos, a su pecado, ¿no? Es un hombre pecador, jefe de los pecadores, rico con un dinero mal habido y es pequeño. Esta estatura de Zaqueo es casi una, digamos así, un símbolo de su estatura moral. Es un hombre, pues, pequeño, bajo. Es un hombre bajo, sin embargo, que se da cuenta que no puede seguir viviendo así y que requiere algo más. Y por eso remedia sus falta de cualidades naturales y su historia de pecado con ese salir de sí mismo para buscar a Jesús. Y hace dos cosas. Corre, prosdramón, y anebe, verbo anabaino, sube al árbol. Que también son verbos que nos recuerdan si nuestra actitud, cómo debe ser nuestra actitud al buscar a Cristo. Nosotros también somos pequeños, nuestra estatura moral es baja, no estamos llenos de cualidades sobrehumanas y lamentablemente nuestra historia está llena de pecado. Pero esa baja estatura no es en modo alguno una razón para dejar de buscar a Cristo. Tenemos que hacer nuestra parte, correr, no quedarnos parados, sino correr y subir. Ese esfuerzo por subir, por dejar nuestra pequeñez, estar apegados a la tierra y subir para encontrarnos con Cristo. Pero, si bien Zaqueo se esfuerza mucho, es decir, busca conocerlo, no se resigna ante los obstáculos, corre y sube, es muy interesante cómo no es por los esfuerzos de Zaqueo que Zaqueo logra la salvación. Los esfuerzos son importantes, son sin duda lo que conmueve al Señor, pero no son sus esfuerzos lo que lo salvan, y esto lo deja clarísimo el versículo 5. Y al llegar Jesús al lugar, al llegar, anablepsas, o Jesús, levantando los ojos, levantando la mirada para ver a Zaqueo, le habla y le dice: Zaqueo, con rapidez baja, speusas, rápidamente baja. Hoy, en efecto, en tu casa debo permanecer. La verdad es que ninguna palabra de este versículo tiene desperdicio. Llega Jesús y es muy interesante porque recordemos que era Zaqueo quien quería ver a Jesús y hace de todo para poder verlo. Pero al llegar, el Evangelio nos dice que es Jesús quien lo ve. Es decir, la precedencia en el amor y en el encuentro y en la salvación es de Jesús. Jesús para, levanta los ojos, hace contacto visual con Zaqueo y lo llama por su nombre, Zaqueo. Y aquí conviene hacer esta pausa para recordar el nombre de Zaqueo y su vinculación con el verbo zacar, que significa recordar. Por lo tanto, según algunos, Zaqueo sería un nombre que significa Dios recuerda. El Papa Francisco se hace eco en el año 2013 de esta digamos así, significación del nombre y dice lo siguiente: no existe profesión o condición social, no existe pecado o crimen de algún tipo que pueda borrar de la memoria y del corazón de Dios a uno solo de sus hijos. Dios recuerda siempre, no olvida a ninguno de aquellos que ha creado.
Él es Padre, siempre en espera vigilante y amorosa de ver renacer en el corazón del Hijo el deseo del regreso a casa. Preciosas palabras del Papa que vienen pues muy a cuento en este momento. Jesús llama a Zaqueo por su nombre, y en los labios del Señor este nombre habrá resonado con toda la fuerza de su significado original. Dios se recuerda de ti. Dios no te ha olvidado. Zaqueo, speusas, rápidamente baja. Hoy tengo que quedarme, permanecer. El verbo meinai, muy usado por San Juan, que significa permanecer, morar, habitar. Hoy tengo que permanecer en tu casa. Y es interesante porque, evidentemente, este permanecer implica, sí, que Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo, significa lo obvio, de hecho luego Zaqueo lo invitará a comer. Pero significa también mucho más, significa que Jesús quiere ser recibido en lo más profundo por Zaqueo. Y es importante resaltar la urgencia del Señor. Rápido, Zaqueo, rápido. No es para mañana, rápido, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Este hoy es muy importante, guardémoslo en el disco duro porque lo reencontraremos al final del pasaje. Y rápidamente, speusas katebe, rápidamente, ¿no? Jesús le dice, baja rápido, y Zaqueo baja rápido. Y lo recibe, eupedexato, lo recibe, eupodechomai, lo recibe, lo acoge. Pero no lo acoge de cualquier modo, lo acoge con alegría. Aquel que comenzó a buscar en la incertidumbre, ahora es capaz de acoger a Jesús con alegría. Casi podemos recordar el Salmo, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile. Zaqueo está feliz. El versículo 7 nos recuerda cómo delante de toda esta escena que hasta ahora ha tenido como protagonistas a Jesús, a Zaqueo, y solo ha mencionado la multitud, este versículo nos recuerda que la multitud está siempre y que la crítica es inevitable. Todos, al ver esto, todos murmuraban. Diego Goodson, el verbo que recuerda siempre la murmuración y que también es usado en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, esa murmuración que destruye, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Cómo es posible que de todas las personas de la ciudad Jesús haya entrado en casa de este jefe de los pecadores? Ha de ser porque tiene plata, seguramente está pensando, o sea, la gente habrá murmurado muchísimo, ¿no? Pero sabiendo que todo esto estaba ocurriendo, Zaqueo demuestra que su conversión es verdadera conversión y no solo entusiasmo. Y lo demuestra mediante un aspecto fundamental de la conversión, la reparación. Es muy importante recordar esto, convertirse no solamente sentir, sino cambiar verdaderamente y reparar. Puesto de pie, Zaqueo dice al Señor, Eipen proskyrion, dice al Señor, he aquí que la mitad de mis posesiones, Señor, es interesante porque Zaqueo ya llama a Jesús Señor. He aquí que la mitad de mis posesiones, Señor, a los pobres doy. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Zaqueo habla en presente, porque no es algo que promete como una promesa de campaña, sino que es algo que va a ser en este instante. Aquí está la mitad de mis bienes. Ahora voy a reparar pagando 4 veces más. La ley mandaba hacerlo solo 2. Aquel que he defraudado. Y entonces a Jesús Jesús responde, le dice a Zaqueo, y es muy bonito porque podemos imaginar cómo Zaqueo se pone de pie y dice esto, y Jesús también pues se pone de pie y le dice a Zaqueo, con una mirada de gozo, con una sonrisa, me imagino del Señor de oreja a oreja, y le dice, Semeron soteria to oikotu to egeneto. Hoy ha llegado a ser la salvación en esta casa. Hoy ha llegado la salvación en esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Y aquí retomamos el hoy. Hoy Jesús quería encontrarse con Zaqueo, hoy quería entrar en su casa y hoy
le da la salvación. Esa urgencia tan propia de Lucas, el hoy es usado mucho por Lucas, ¿no? Hoy les ha nacido el Salvador, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy se cumple esta escritura, ¿no? Jesús quiere salvarnos hoy, no mañana, no pasado, hoy quiere entrar en nuestra casa y quiere que lo acojamos como Zaqueo con alegría. Y termina diciendo, ha venido en efecto el Hijo del Hombre a buscar y salvar lo que se había perdido. Es hermoso este pasaje realmente porque nos llena de alegría la conversión decidida y sincera de Zaqueo. Y también porque nos hace ver que las palabras de Cristo son verdaderas y se cumplen. El Señor había predicado las parábolas de la misericordia que hemos leído en San Lucas hace no muchos domingos, ¿no? El hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, y había dicho que había que alegrarse y hacer fiesta porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y es exactamente lo que pasa ahora. Zaqueo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Jesús ha sido este pastor que ha dejado a las 99 ovejas, toda la ciudad lo buscaba, Jesús las ha dejado para ir a buscar a esta oveja perdida. Y la ha encontrado y ahora vuelve lleno de alegría a decirles, miren, él ha sido salvado. Y Zaqueo ha cumplido con aquella otra palabra del Evangelio en el capítulo 16, ¿no? Cuando el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos que lo reciban en el cielo. Hasta ahora se había hecho enemigo Zaqueo, siendo usurero, y ahora pues se hace amigos porque abre con sus bienes para el bien. Queridos amigos, que este Evangelio nos renueve la alegría de la salvación y nos haga recibir a Jesús a toda prisa. Que Dios los bendiga.